Nos acompaña esta mañana el presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana. Buen día, señor Lombana. Gracias por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Lo primero, la reacción suya de lo que ocurrió el sábado a las 8 de la noche. Ya el expresidente Ricardo Martinelli se encuentra en Colombia. ¿Qué piensa de la decisión que se tomó y cómo se hizo y a la hora que se hizo? Buenos días. Buenos días a Tenógenes, Dorcas y a toda la audiencia de Telemetro. Un gusto estar aquí esta mañana. Lo resumo en una frase. Lo pensaba anoche mientras repasaba las noticias del viaje a Colombia del expresidente Martinelli, y es con paso firme a la corrupción y a la impunidad, para usar el eslogan del gobierno. Quienes piensen que esta acción es una acción que tiene que ver solo con Colombia, está bastante equivocado. Esto es un compromiso adquirido por el presidente Mulino en la campaña política con el expresidente Martinelli, de ayudarlo a librarse de la sanción por todos los delitos que ha cometido el expresidente Martinelli, y vemos cómo nuevamente la impunidad sale ganando. ¿A cambio de qué? Bueno, eso está por verse, pero la impunidad de los poderosos sigue ganando, la impunidad de quienes roban al pueblo que hoy sufre sigue ganando, y parece que es la regla, no solo del expresidente Martinelli, sino de quienes siempre se ven vinculados a altos escándalos o a desfalcos millonarios o a saqueos millonarios hacia el pueblo panameño. Es lamentable, y no lo veamos como aislado. O sea, el señor se va para Colombia y ya vimos las imágenes, es recibido por el embajador de Colombia, el embajador de Panamá en la hermana República de Colombia, lo cual, por si había alguna duda del buen ambiente político alrededor de un pacto para evadir la justicia, pues ahí está confirmado. Y así medio en silencio, vemos noticias que pasan casi desapercibidas por todo lo que está pasando en el país. Se perdonan penas, se anulan juicios. Hemos visto varias noticias en el último mes de personas que tenían procesos pendientes por casos de corrupción importantes, ya sea que han sido beneficiados con medidas judiciales, han sido beneficiados con medidas cautelares, se les ha anulado sus procesos, y se va poniendo ese manto de impunidad nuevamente sobre quienes han defalcado, quienes han cometido delitos contra los panameños. Y eso le agrega más gasolina a lo que está pasando en las calles, porque en las calles no solo se ve una protesta contra la ley del Seguro Social o contra el tema de los documentos firmados con Estados Unidos o contra la minería. En Panamá, en las calles, lo que se vive también es un hartazgo de un sistema que sigue beneficiando a un grupo, se sigue robando a la nación y no hay consecuencias, nadie devuelve los millones robados y se siguen haciendo pactos detrás de recámara que van en contra de un pueblo que ya está cansado. Ahora, señor Lombana, la Cancillería colombiana en el comunicado reconoce que le da el asilo al expresidente Ricardo Martinelli por razones políticas. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo no me voy a meter con lo que diga la Cancillería de Colombia. La Cancillería de Colombia tendrá sus razones. Yo creo que en Panamá todos sabemos que el señor Martinelli no fue condenado por razones políticas. Son delitos comunes. Los que la justicia ha logrado llegar al proceso final de condenarlo, porque si la justicia no fuera tan manipulada en Panamá, creo que estaría condenado por muchos otros delitos. Pero ellos tendrán su estrategia y la Cancillería colombiana tendrá que justificar o tendrá sus justificaciones. Yo me preocupo por lo que pasa en Panamá. Los colombianos se preocupan por lo que pasa en Colombia. En Panamá se regala la libertad a quienes le roban al pueblo, gobierno tras gobierno. Y por eso el señor Mulino está en la presidencia hoy, porque hizo este tipo de acuerdos, le vendió a la población una mentira de que él era Martinelli y que Martinelli era Mulino y que le iba a regalar y dar chen a todo el pueblo desde que asumía el gobierno, y todos nos damos cuenta hoy de la mentira en que eso se ha convertido y solamente es para beneficiar a unos pocos. Usted dice que esto no es un hecho aislado. ¿Lo vincula a las protestas actuales y a la decisión que está tomando el gobierno frente a esto? No, me refería a que no es solo el beneficio al señor Martinelli o al expresidente Martinelli. Hemos visto cómo en los últimos meses, últimas semanas, también se benefician a personas que habían estado vinculadas a investigaciones o incluso a condenas importantes por casos de corrupción
que poco a poco van saliendo libres o que poco a poco se le van anulando sus procesos. Pero agrego algo más, Atenógenes, no es solo que se le está dando impunidad al señor Martinelli y a quienes fueron parte de ese gobierno en su momento, del cual fue parte el señor Mulino, que está beneficiando o ayudando a beneficiar a quienes cogobernaron con él en el gobierno de Martinelli, sino que ahora vamos a la otra parte del pacto, de lo que se acuerda detrás de la cortina y detrás en una recámara o en una oficina mientras el pueblo sufre. Hay impunidad también, Atenógenes, para el gobierno anterior, el gobierno de Cortizo y el gobierno de Carrizo. Para poder llegar a gobierno, lo he denunciado aquí, para poder tener un pacto político que los llegara a gobierno, pactaron perdonarle o regalarle libertad o no condenar o no procesar o no llevar a la justicia a quienes le robaron a la población. Entonces, vemos cómo aquí nadie de la administración anterior, o por lo menos de alta jerarquía, ante los grandes escándalos de corrupción que se sufrieron en este país en los últimos 5 años, está hoy rindiendo cuentas, ni se están haciendo las auditorías, ni se está exigiendo que se devuelva el dinero. A eso me refiero con que no es un hecho aislado. Tenemos un gobierno que patrocina la impunidad por los acuerdos políticos que ha firmado y nos quiere engañar con propagandas, con publicidad y con estas conferencias de prensa que se hacen cada jueves que se están convirtiendo más en la confirmación de un presidente autoritario que realmente en un presidente que legítimamente está entendiendo las necesidades de la población. Señor Lomana, usted también apareció en una mesa hace unos días firmando una declaración que tenía que ver específicamente con el memorándum de entendimiento. Se ha cuestionado mucho la manera, tal vez, cómo se ha llevado adelante esto. Aparece una nota, luego aparece otra, el tema de no ponerse de acuerdo. Usted fue un candidato que obtuvo una cantidad interesante de votos. ¿Cuál hubiese sido su papel o su actuación de haber sido el presidente de la República, voy a abrir comillas, con un gobierno como el del señor Donald Trump? En primer lugar, lo que nosotros hemos propuesto, se lo hicimos llegar al presidente de la República. Que quede claro que nosotros no somos una oposición que nos oponemos a todo por oponernos. Apenas el señor Trump dijo su primera barbaridad acerca del Canal de Panamá, me comuniqué con el presidente de la República y me puse a disposición, tanto a mí como a nuestro equipo, porque había que bajar banderas políticas y había que pensar en el país ante la ofensiva hegemónica o expansionista que venía a base de mentiras del gobierno de Trump. ¿Y qué propusimos y qué hubiésemos hecho nosotros? Primero, creo que lo hemos dicho antes aquí o en otros medios, 3 puntos básicos. Ante la debilidad de un país pequeño frente a un gigante, tienes que mejorar tu postura de negociación. ¿Cómo mejoras tu postura de negociación? Buscando aliados en la comunidad internacional. Unión Europea, que hubiese sido un aliado natural en una causa como esta frente a los Estados Unidos. México y Canadá, que estaban sufriendo y han sufrido tal vez el mismo intento o discurso expansionista por parte de los Estados Unidos y tratar de pisotear, y también ver hacia Sudamérica o hacia América del Sur y América Latina. Con eso mejoras tu posición de negociación. Segundo, ¿dónde está nuestro servicio exterior? Una ofensiva diplomática, una estrategia diplomática a nuestros embajadores, nuestros cónsules y nuestro personal del servicio exterior para que en todo el mundo donde ellos representan a Panamá se acercaran a esos gobiernos a presentar la causa y vender la causa de Panamá y desmentir toda esta sarta de mentiras basadas en esta paranoia que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y ahí es donde nos preguntamos sobre la importancia de designar en el servicio exterior a gente idónea y a personal idóneo que pueda llevar adelante esta ofensiva. Y tercero, y no menos importante, ser transparente con la nación. Contarle a la nación la verdad sobre lo que está pasando y sentarte a negociar con la verdad, con el apoyo del pueblo porque está siendo transparente, con una estrategia internacional y diplomática y utilizando a tu servicio exterior. Nada de eso se hizo. Lo pusimos a disposición del gobierno. En 1964, el presidente Chiari, una de las primeras cosas que hizo ante la presión de los Estados Unidos y las acciones lamentables de los Estados Unidos de América fue buscar a los líderes de oposición
y reunirlos y hacer una sola causa detrás de la bandera nacional. Pero usted lo hubiera hecho, es decir, usted hubiera buscado a los que Pero por en este supuesto, momento hubieran sido de oposición. Pero por supuesto que sí. Pues, era lo natural, es lo que un estadista hace, es lo que alguien que está pensando en defender los intereses de la nación y la dignidad nacional es lo que hace. Ante una ofensiva como la que teníamos el presidente Trump, busca aliados internos, aunque sean tus opositores políticos, porque esto no se trata de una elección, se trata de los intereses nacionales y ya hemos visto el resultado. ¿Qué pasa, señor Lombana, si a pesar de todo ese esfuerzo el gobierno del señor Trump hubiese insistido? ¿Qué es lo que ha hecho en todos los países en este momento? Es decir, estamos hablando de un presidente distinto. ¿Qué hubiera hecho entonces? Bueno, en el caso de Canadá y en el caso de México, el presidente Trump ha tenido que retroceder. Empecemos por allí. No necesariamente el presidente Trump todo lo que dice lo ejecuta hasta el último punto. Cuando hay una estrategia o hay un país que defiende sus intereses, a él le ha tocado recular. Y por supuesto que nosotros ni siquiera pasamos por esa parte, Dorcas. Yo creo que no podemos entrar en especulaciones o en supuestos de qué hubiésemos hecho si defendamos la postura de Panamá, seamos transparentes, tengamos una estrategia para no firmar documentos que violan el Tratado de Neutralidad, que violan la Constitución, que tienen bases militares disfrazadas, que tienen presencia militar ilimitada plasmada en documentos, que vienen con unos adjuntos, que no sé si aquí los han mostrado, me imagino que sí en su momento, donde se demarca como cuando tú agarras un piloto o una pluma y marcas esto es mío, vienen con adjuntos donde hay un territorio o áreas de uso común asignadas para las cuales miembros del Ministerio de Seguridad panameño tienen que informar previamente para poder tener acceso. Además se aplica ley estadounidense para las compras y para el comercio que se haga dentro de esas áreas, entre otros elementos que están en estos documentos firmados. Entonces, estoy muy preocupado y muchos panameños estamos preocupados por estas violaciones que ha permitido nuestro gobierno. Y sí, si ante todo eso hubiésemos tenido un presidente que de todas maneras, un presidente Trump quería abusar, hubiéramos tenido que seguir en nuestra lucha mejorando nuestra estrategia diplomática. Ya lo hicimos una vez en el 64 y los resultados fueron positivos. Se inició un proceso que tuvo como consecuencia la firma de los tratados del canal. Entonces, no porque es Estados Unidos nos tenemos que dejar pisotear, puede ser cualquier otro país, y solo porque el presidente Trump anda con tantas irresponsabilidades o tiene este estilo de crear conspiraciones y de estar y tal vez basado en mentiras, instalando cosas en su discurso, no por eso Panamá tiene que regalar su soberanía o regalar los intereses nacionales. Hay una reacción importante de su parte. Y voy a citar textualmente lo que dijo el nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá, el señor Kevin Cabrera. Él tildó de intelectualmente deshonestos a los que se oponen al documento, pero en el pasado firmaron acuerdos similares. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo no he sido presidente, no he sido ministro de Estado, creo que eso no era conmigo. En ese caso, las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, yo creo que los panameños tenemos que valorar lo que hicimos hace unos días. Figuras políticas de oposición, figuras de la sociedad civil y miembros de la academia incluso, suscribimos una declaración que deja muy claro los puntos por los cuales nos oponemos a lo que se firmó por parte del gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos. Ese documento, esa declaración conjunta, deja en detalle por qué se está violando el Tratado de Neutralidad y poniendo en riesgo la seguridad del canal y la seguridad de los panameños, por qué se está violando nuestra Constitución y por qué se están violando nuestras leyes y a qué proceso constitucional debió someterse lo firmado. Ver o tener a varias figuras de oposición que no coincidimos, que incluso para decirlo en términos coloquiales, que la población ha visto cómo nos hemos tirado plomo los unos a los otros en momentos electorales, decidimos bajar las banderas políticas, cosa que no ha podido hacer el gobierno. No ha podido hacer este llamado ante la puerta cerrada que encontramos del gobierno de Mulino, porque intentamos hacer esto incluso con el gobierno. Nos reunimos, miembros de la oposición y muchos otros ciudadanos, en una declaración que todavía se puede firmar para tener una posición conjunta sobre lo que ocurrió. El embajador de los Estados Unidos puede tener su postura, él puede hablar de que es
intelectualmente deshonesto. Yo creo que deshonesto es decirle al mundo que el canal lo manejan los chinos. Eso es deshonesto, eso es mentira, y el gobierno no ha tenido la dignidad ni la altura patriótica para, aunque se trate de los Estados Unidos, desmentir lo que el gobierno de los Estados Unidos Después ha de la estado conferencia, diseminando. usted dijo que lo habían llamado de la Embajada de Estados Unidos. Al final, ¿qué ocurrió? ¿Logró hablar con la Embajada de Estados Unidos? ¿Hubo alguna conversación? En primer lugar, reitero que siempre estaremos abiertos a conversar con cualquier representación diplomática, con otros miembros de la sociedad panameña, porque yo soy un demócrata y yo creo que conversando nos tenemos que entender. Estaba en una entrevista y en efecto me preguntaron si me habían llamado y confirmé que sí, que en efecto me habían llamado y me preguntaron de qué se habló y yo no revelé muchos detalles de la conversación porque considero que hay detalles que no se tienen que revelar, pero lo resumí de manera clara. La llamada fue para mostrar la incomodidad que se tenía por la declaración que se había firmado. Y ante la incomodidad que se tenía, yo reiteré lo que se plasma en la declaración. Y reiteré que todos los que firmamos la declaración, políticos y no políticos, estábamos de acuerdo en que lo que se había firmado entre Panamá y Estados Unidos tenía que modificarse. Y ojalá la Corte Suprema de Justicia, que tiene las demandas ahora mismo, se ponga los pantalones largos y sepa fallar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes nacionales y haga que el gobierno nacional y el Ejecutivo corrijan esta postura. Uno siempre recibe llamadas de distintas representaciones diplomáticas. En esta ocasión fue para mostrar incomodidad, no lo tomo mal, la llamada no fue irrespetuosa y reitero desde esta mesa y desde este medio que si en algún momento hay una disposición de conversar, tanto conmigo como conversar con el grupo que firmó, como conversar con un grupo de panameños acerca de por qué consideramos que lo actuado debe modificarse para beneficio de los intereses nacionales, con mucho gusto lo haremos. No ha habido entonces una reunión con la Embajada de Estados Unidos. No. Por otro, vamos a regresar con el tema de la situación actual del país, señor Lombana. ¿Dónde usted cree que están los errores? Tenemos un país con paros, con protestas. ¿Dónde están los errores y qué consejo le daría al presidente actual para ver cómo se puede resolver esta situación? Se lo dimos a Tenógenes. Se lo dimos y no con eso queremos decir que nosotros tenemos la verdad absoluta, pero el presidente, recordarán, llamó a distintos políticos a la presidencia antes de que empezara todo el tema del Seguro Social, antes de que ni siquiera llegara un proyecto a la Asamblea Nacional. Y al presidente de la República yo le expresé en ese momento, y otros más estuvieron de acuerdo, si usted no genera un ambiente social y político necesario para poder discutir un tema tan sensitivo como la seguridad social, no importa lo que contenga el proyecto, aquí va a haber problemas. ¿A qué me refiero? A que todo el país sabe, Atenógenes, Dorcas y en querida audiencia, todos ustedes saben, jubilados, trabajadores, no asegurados, panameños, trabajadores que son la gran mayoría en este país, que la Caja de Seguro Social ha sido una piñata política de la cual distintos grupos han cometido delitos con los fondos de la Caja y no ha habido ningún responsable. Y hoy el señor Dinomón no tiene ninguna auditoría iniciada. Y hoy quien reconoció, el propio presidente Mulino, que allá adentro había una mafia, no ha tomado ninguna medida para acabar con la mafia. Entonces, número uno, medidas concretas que debió tomar para atacar de raíz la corrupción, el botellerío que hay dentro de la Caja de Seguro Social y los negociados que hay con medicamentos y con equipos médicos. Con eso, solo con eso, generabas un mejor ambiente para la discusión, pero con eso no ha pasado nada, se mantiene al día de hoy. Número dos, acceso a medicamentos. Yo acabo de visitar 2-3 comunidades donde hay puestos de salud. He estado en La Huaca, en Santiago Oeste, he estado en la comunidad del Marañón, en Soná, he estado por todo el país. ¿Y cuál es la tónica? No hay medicamentos, no hay luz, no hay agua en los puestos de salud, en los centros de salud y muchas veces en las policlínicas. No hay insumos básicos. Testimonio, una señora de un puesto de salud, administradora de uno de estos puestos de salud. Señor Lombana, yo tengo que ir en mi carro
con mi gasolina a comprar las gasas, las jeringuillas, a comprar los medicamentos, los reactivos y a llevar a los enfermos en mi carro, ¿no? Y acá ni siquiera contestan, sea la Caja de Seguro Social o sea el Ministerio de Salud. Si el pueblo panameño está abandonado y no recibe servicios de salud básicos y sus niños mueren y sus adultos mayores mueren y no se ve ningún cambio, solo la imposición de una ley, no se genera un ambiente. Y por último, un ambiente para la discusión. Y por último, acceso a medicamentos, acceso a servicios básicos de salud. Aquí se habla de descuento de medicamentos. Lo mismo que en el gobierno de Carrizo y Cortizo, con el programa este que no me acuerdo el nombre, descuentos en las farmacias, descuentos en el Ministerio de Salud. Dejen de hablar de descuentos y que haya 100% de medicamentos en la Caja de Seguro Social accesibles y sin que la gente los tenga que pagar, que eso es lo que la ley les obliga. Pero quieren seguir defendiendo a unos pocos y no quieren tocar el negocio de unos pocos. Por lo que veo... Y sigue. Entonces, si hubieran generado un ambiente, Atenógenes, de acciones concretas que demostraran que les interesa a la población, hubiera habido un mejor ambiente. Y segundo, y con esto termino para contestar, aparte de la generación de un ambiente que lograra la credibilidad del gobierno, la legitimidad del gobierno, la actitud del presidente. La actitud del presidente de que a pesar de que hay molestias con la ley, a pesar de que hay incomodidad con la ley, a pesar de que mucha gente no está de acuerdo con la ley, el presidente dice, aquí yo no dialogo con nadie, aquí nosotros no nos vamos a sentar con nadie, la ley ya pasó y lo que protesta son anarquistas, comunistas y gente que no le interesa el país. Eso es gasolina para un fuego que va a seguir creciendo si el presidente no entiende que tiene que llamar a calmar las aguas en vez de incendiarlas. Pues es que eso mismo quería preguntarle. ¿Usted cree que entonces lo aprobado en la Asamblea referente a esta ley de la Caja de Seguro Social es justificación suficiente para los paros y las huelgas en este momento? Yo creo que justificación suficiente es que un número importante de panameños no esté de acuerdo con la ley. Y yo creo que eso está harto demostrado, de sobra, que muchísimos panameños no están de acuerdo con lo aprobado en la Asamblea Nacional y que consideran que debe ser mejorado. El grupo sea pequeño o grande, pero yo creo que es bastante grande la cantidad de panameños que se oponen hoy a lo aprobado en la Asamblea Nacional y el presidente tiene que escuchar. ¿Se justifican las protestas? Sí, las que no son violentas. Sí, las que son cívicas o patrióticas como la de la Universidad de Panamá, que fue multitudinaria con banderas panameñas sin un acto de violencia, como muchas otras que se han dado sin violencia, porque los docentes de este país muchísimas veces marchan de manera pacífica y lo hacen los trabajadores muchas veces también. Que hay ciertos elementos que quieren la anarquía, que quieren el caos, eso no lo quiere nadie. ¿No? Eso no lo quiere nadie en este país. Su partido, el Movimiento Otro Camino, está apoyando entonces los paros y las huelgas. No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. El Movimiento Otro Camino no está apoyando paros ni huelgas. El Movimiento Otro Camino tiene una postura nacional, una postura de acuerdo con la que la mayoría de los panameños está planteando hoy. Estamos de acuerdo con la protesta y el derecho a protestar pacífico de los panameños, como lo hemos estado siempre, más no con la violencia. Y un sector de la población tal vez no entiende, Atenógenes, o un sector pequeño de quienes gobiernan el país o quienes controlan el país, que a veces a la población no le queda de otra. A veces a la población no le queda de otra que salir a las calles pacíficamente y alzar su voz. Si tenemos 30 o 40 años sin medicamentos, sin servicios de salud, sin agua potable, sin trabajo, sin empleos dignos, sin jubilaciones dignas, y la lista es larga, y viene un gobierno que dijo que iba a cambiar las cosas, que iba a generar chenchen, que iba a generar empleo, que se iba a acabar la corrupción, y lo que está pasando es todo lo contrario. ¿Qué le queda a la población? Señor Romana, pero acláreme algo. No está de acuerdo con las huelgas, está diciendo, ¿no? No, o sea, los todo paros, lo que sea violento, ajá. No estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que una cosa son las protestas violentas, otra cosa es el paro. Hablo del paro en la construcción y del paro de los gremios docentes. ¿Con eso usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que la población proteste y estoy de acuerdo en que los gremios protesten y tomen medidas de presión para que el gobierno escuche. El gobierno ha dicho, yo no escucho. El gobierno ha dicho, a mí no me importa ni quiero recibir a nadie. Con eso tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que no hay que ponerse tampoco, Dorcas, en calle arriba o calle abajo. ¿Estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con esto? Yo
yo creo que hay que también tener la capacidad de pararse en el centro y llamar al diálogo y decirle al presidente de la República y a los grupos en protesta que hay que encontrar un espacio común para el diálogo. Yo no quiero derramamiento de sangre en mi país. Yo no quiero caos en mi país. Si para evitar el caos, si para evitar el derramamiento de sangre hay que echar un paso para atrás como gobierno, yo creo que eso es lo que le corresponde a un gobierno que realmente está preocupado por la paz social y porque en este país no haya un estallido social. Ahora bien, el único detalle es que los diputados del Movimiento Otro Camino en la Asamblea sí votaron a favor del proyecto de ley de reformas a la Caja de Seguro Social. Es correcto y gracias por la pregunta. Mira, nosotros no somos un partido tradicional y yo creo que la población lo tiene claro. Nosotros le damos a nuestros diputados libre pensamiento y libertad autónoma para actuar, y lo he dicho mucho antes incluso de la Caja de Seguro Social. Nuestros diputados, que son los que están sentados en la Asamblea, hicieron lo que pudieron hacer con la información que tenían a mano, presentaron arriba de 25 propuestas que fueron rechazadas por la mayoría o la aplanadora en la Asamblea Nacional, lograron incluir un artículo para poder eliminar a las botellas, el artículo que incluyó Moca en la ley de la Caja de Seguro Social, dicho sea de paso que no ha sido utilizado todavía por el director de la Caja, pero ellos tomaron su decisión y yo esa decisión la respeto, pero no estoy de acuerdo con ella y lo dije antes, lo digo ahora y lo diré después. Si yo hubiera estado sentado en la curul, yo hubiera votado en contra. Y esa no es una posición de ahora, es una posición de 9 años en la política. Entonces, sí, a la gente le puede sonar, bueno, pero entonces, ¿por qué usted no hizo que sus diputados votaran de esta manera? Bueno, yo no impongo líneas dentro del movimiento Otro Camino. Se respeta la autonomía de cada quien, respeto a nuestros diputados. Nos hemos reunido muchas veces para lograr una posición consensuada y ellos también están viendo las protestas que hoy están en las calles, ellos también están escuchando la voz de las mayorías y estamos listos para tomar una postura que sea la que le convenga a la paz social en el país. Hubo un mensaje que usted colgó en su cuenta en X, lo tengo acá, después de la última conferencia del presidente Mulino, y usted decía, acabo de escuchar al presidente y con respeto le digo que usted, José Raúl Mulino, no ha entendido nada. Sigue insultando, siga descalificando, siga amenazando y siga creyendo que es el dueño absoluto de la verdad. Ahora somos hasta narcotraficantes los que defendemos la soberanía nacional. Escuche y reflexione. Un presidente que no respeta a su pueblo pierde la legitimidad para liderarlo. Tú tienes un presidente que hace una semana le pide perdón a la población por los términos que utiliza y por las veces que a veces utiliza pues frases en las que falta el respeto o insulta o ofende. Y unos días después, nuevamente conferencia de prensa y látigo, ¿no? Látigo no solo descalificando al que se opone, que eso es lo grave de esto, Atenógenes y queridos panameños. Hace rato no teníamos nosotros en Panamá esta discusión. Un presidente de la República que quiere eliminar el disenso descalificándolo. Aquí el que se opone es radical, es ñángara, es comunista, y de comunista yo no tengo un pelo, de patriota sí, y de luchador contra la corrupción también. Entonces, ¿qué quería decir ese mensaje? Yo vi la conferencia y el presidente dijo que tal vez los que nos oponíamos a lo firmado con los Estados Unidos, lo que nos incomodaba es que ahora sí iba a poder combatir el narcotráfico. Eso más claro no puede estar. O sea, el presidente está insinuando que nosotros beneficiamos al narcotráfico o que somos narcotraficantes o que nos molesta lo firmado porque con lo firmado se va a combatir al narcotráfico o se va a combatir el delito. Si usted quisiera combatir el delito, señor presidente, no deje que los delincuentes se escapen hacia Colombia o no deje que aquí se beneficie con medidas judiciales a quienes le han robado al país o no dejen impunidad todos los desmanes de corrupción del gobierno de Cortizo y Carrizo que usted pactó para no investigarlos. Es un presidente ilegítimo, el que llega al poder usando pactos que atentan contra la democracia, contra la Constitución y contra un pueblo. Y además de eso, te quiero decir algo más. El presidente de la República dice una cosa y hace otra. Él combate o dice que combate la corrupción y que han cambiado las cosas. Yo le quiero recordar al pueblo panameño y a ustedes también. Aquí el servicio exterior, las embajadas y los consulados se repartieron y se han repartido bajo el gobierno de Mulino como se repartían las embajadas y los consulados
cual pastel en las administraciones anteriores. Mira el servicio exterior, lleno de amigos, hermanos, primos, donantes de campaña y otros más, recibiendo los millones de dólares que hoy faltan para los panameños, para el Seguro Social, para generar empleo, para generar el chenchen. Las notarías se repartieron a los políticos y donantes de campaña. ¿Por qué no utiliza la UAF, señor presidente, para seguir el dinero y demostrarle a todo un país que los dineros de las notarías llegan a políticos que están muy cerca de usted, incluso ministros de Estado o gente que lo apoyó en su campaña? ¿Por qué no sale a explicar al país por qué se gastan 200 millones de dólares en aviones de combate, cuya transacción también habría que revisar, cuando aquí le estás diciendo al pueblo que no hay chen-chen, cuando aquí el pueblo está sufriendo porque no tiene lo básico o no tiene trabajo? Y la lista es larga. Podría seguir enumerando los actos de corrupción que están siendo patrocinados por esta administración. Entonces, si tú como presidente recurres al irrespeto, recurres a la ofensa, recurres a la descalificación con el que se opone, le insinúas que es narcotraficante si te opones a lo que estás haciendo, y encima, por otro lado, te la pasas patrocinando la corrupción por pactos políticos que hiciste, aparte de la cuestionable forma en que llegó a gobierno, porque eso yo no lo he ocultado nunca. El presidente llegó a gobierno con un empujoncito de la Corte Suprema de Justicia, con un fallo que decía que para mantener la paz social había que dejarlo ser candidato, y también lo avaló el Tribunal Electoral. Pero eso ya pasó, eso fue el 5 de mayo y ese es el país que tenemos. Esas cosas, cuando tú las pones todas en una canasta y tú dices, bueno, ¿y por qué un señor con todas estas circunstancias de ilegitimidad alrededor encima tiene que imponerle a todo un país lo que es su voluntad? Esas cosas no terminan bien, Atenógenes. Él todavía tiene espacio para escuchar, espacio para recular, espacio para retroceder y entender que no es el dueño de una finca, ni tampoco es un monarca. Es el presidente escogido por una minoría que hoy tiene a las mayorías molestas, disconformes, en sufrimiento, y él tiene que jugar el rol de unir a un país y de llamar a la cordura. Bueno, gracias, señor Lombana, por acompañarnos esta mañana. Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino, aquí con nosotros en la edición matutina de Telemetro Reporta.